we have 4 Russian MiG jets that will come whipping through this valley. The 4 planes at the same level. Las soluciones sencillas de Rambo a los problemas difíciles trascendieron las barreras del idioma y captó admiradores en todo el mundo, incluyendo a los políticos. And in the spirit of Rambo, let me tell you, we're gonna win this time. Pero la reacción hacia Rambo no fue totalmente positiva. El fallecido activista pacifista Jerry Robin fue uno de los que manifestó delante de los teatros en los años 80. I thought it was one of the worst movies I ever saw, and I'm pretty objective. And I really can't even think of one bit of redeeming social value in the movie. For people to think that it really is meant to be an honest evaluation of solutions to problems in the world today is a little ridiculous. No, if we can get back to, he says, isn't the war finally over for you for today? En 1982, First Blood fue el primer éxito taquillero de Stallone, además de Rocky. Irónicamente, cuando la estrella vio una de las primeras versiones de la película, pensó que había cometido un grave error. It was horrifying, and it was so dark that at times I wanted to go up and feel the screen if we were there. I mean, I know there's movement, I hear it, but I can't see it. It was that dark. It was a rainforest. So afterwards, I turned to Ron Meyer, my agent. Don't push it. He was almost on the floor, and he goes, do you want to throw up first, or should I do it? And I said, it's pretty bad. He goes, it's horrible. Después del pánico inicial, la película resultó ser un éxito. Let me come in and get you the hell out of there. They drew first blood, not me. Stallone ganó $3,5 millones con First Blood, pero las 2 secuelas de Rambo le hicieron ganar más de 10 veces esa suma. $36 millones. La mayoría de las estrellas son afortunadas y crean una película de héroes, pero Stallone ya estaba vinculado a 2 ídolos indiscutibles. Pero uno de sus héroes personales estaba a años luz de Rocky y de Rambo. Hey, Link, what are you drowning down there? You know, you got to imagine, this is a guy that was teaching himself a new word each day so he could understand Edgar Allan Poe. He knows everything about Poe's life. He's a fanatic about Edgar Allan Poe. And when I first met him, I thought, Rocky reading Poe. It's an interesting picture, you know. But he knows about his life, he knows about his death, he has a story about how he really died. Buscando otro escape creativo, Stallone comenzó a pintar. Exploró a sus 2 otros yos, Rocky y Rambo. Rambo is trying to run from his inner self. Is running from his own demons. A very prominent part of Sly's personality is the dark side. People think of him as this glowing light of optimism. He's a sun rising. When actually, a lot of what Sly is the sun setting and going down and keep going down. I mean, that's a lot in his artwork. You know, they're very strange, depraved, dysfunctional creatures in his work. Aunque oscuras, sus pinturas resultaron ser populares y llegaron a venderse por montos de más de 5 cifras. What's easiest for you, acting or painting? Painting is easier because you can always take the canvas and throw it away. The movie stays with you forever. Una de las películas que Stallone quizás deseaba que desapareciera era Rhinestone de 1984, en la que interpretó el papel de un taxista cantante con Dolly Parton. Rhinestone was a tremendous disappointment to him. It was somewhat of an experiment. It was taking him out of character. I think he did things that were somewhat shocking to people, to think that the same person who played Rocky and Rambo also played this character in Rhinestone. Stallone respondió a los fracasos fílmicos regresando a su viejo y verdadero campeón en Rocky IV. Esta vez Stallone destrozó a todo el sistema soviético. Para esta película contrató a su nueva novia, una actriz de 22 años llamada Brigitte Nielsen. You have this belief that you are better than us. You have this belief that this country is so very good. Brigitte había logrado presentarse a la estrella enviándole una provocativa foto de ella misma. Rocky IV resultó ser el Rocky más grande de todos al obtener más de $278 millones en todo el mundo. En 1985, Brigitte y Sly se casaron. Hicieron una película más, Cobra. Pero el tumultuoso matrimonio de Stallone se había vuelto un espectáculo de tabloides. Circulaban rumores sobre la infidelidad de Brigitte con parejas de ambos sexos. Aunque Brigitte y Sly negaron los rumores, se divorciaron en menos de 2 años. Herido por el fracaso de su segundo matrimonio, Stallone admitió que todo había sucedido demasiado rápido.
Poco acostumbrado a andar solo por mucho tiempo, Stallone salió con una serie de mujeres hasta que conoció a una preciosa chica de 18 años llamada Jennifer Flyvin. Frente al público creaba tales tumultos que ni siquiera sus guardaespaldas podían controlar. Sly se dedicó al polo con pasión. También era el deporte favorito de su padre y jugaron uno contra el otro en un partido memorable. Stallone siempre había tenido una relación compleja con su padre y jugar polo parecía hacer surgir la rivalidad entre padre e hijo. The first cheap shot and only cheap shot in the game was administered from my father to his son. Now, if that isn't biblical, if I really did what I did, it's just a part of the game. Either you take it or you don't. I was expecting it. At least he didn't score the goal. That I couldn't live with. Más tarde, Sly dejaría el polo para jugar golf. The beauty of the sport is that I'm never unhappy because at the end of every game I go, thank God I didn't choose this for a living. Se convirtió en golfista fanático, pero el héroe de la acción ya estaba comenzando a pagar un precio muy alto por haber hecho actuar a sus propios músculos. I broke my nose twice, collarbone, knuckles, hands, ankles. I broke my collarbone twice again. I've cracked my vertebrae, cheekbone, feet. I might crack my patella. It sounds like a symphony of walnuts in the morning. Like, castanets, anyone? I'm getting brutal as it is. Sly regresó una vez más a Rocky en 1990. El largometraje de bajo presupuesto que había causado el nacimiento de una carrera ahora le obtuvo otros $30 millones en su versión final, donde su hijo hizo el papel del hijo de Rocky. I pierced my ear, and I put an earring with a chain, and he saw that chain hanging from my ear. It wasn't a good day for me, okay? What do you think? Me? You look like the daughter that I always wanted. What are you talking about? En 1991, Stallone unió sus fuerzas a dos otras superestrellas de Hollywood, Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis, para fundar Planet Hollywood. La franquicia fue una brillante boda entre la publicidad y el comercio. He has an incredible sense of humor. He is just hilarious. He'll have you crying, laughing, telling you stories. Stallone intentó capitalizar su sentido del humor con las comedias Oscar y Alto, mi madre dispara, pero el público no se reía, así que en 1993 regresó al tipo de aventuras emocionantes que su público esperaba de él. Cliffhanger fue un éxito rotundo. Himself, he was hanging out there in the middle of nowhere, hooked by some wires. Climbing those mountains. I mean, it was pretty extraordinary. Dejó de experimentar y continuó dándole al público lo que deseaba con otra película de acción, El Demoledor, en la que la actriz secundaria era una desconocida aspirante a estrella llamada Sandra Bullock. Ain't she great? A real trooper. I hate that word. You know, All right, a a real pooper. That's great. Thank you. Is that better? Ambos parecieron llevarse bien desde el principio y hasta se las arreglaron para meterse en líos entre las tomas. This dress was made out of little glass beads and by a jeweler, and it was a gorgeous dress. And there was a handbag that went along with it in the same material. And once again, it was late at night when Sly and I had obviously peaked on energy. And he goes, here, let's play your dress. So I sort of put my hands over my head and I posed as like the washboard. And he took the purse and he started rubbing it. And we were singing. And it cheered everyone up. But the next day, he comes up to me and goes, oh, I think we're a little bit of trouble. I said, why? He goes, because apparently this dress cost $30,000 to make. Great. And by him playing the dress and me being the instrument, we destroyed the bottom half of the dress. Like, you're gonna see the scratches on the bottom of these little glass pebbles, was my response. Stallone agregó otros $12 millones a sus ganancias con El Especialista, con Sharon Stone. Pero su vida amorosa estaba en problemas. Cuando otra mujer alegó que él era el padre de su hijo, Stallone terminó con Jennifer y decidió mantener al bebé. Pero cuando una prueba de sangre demostró que él no era el verdadero padre del niño,
Jennifer ya había regresado a su carrera de modelaje. El juez había muerto antes de llegar a las salas de cine, pero él ya estaba ocupado trabajando en Asesinos con Antonio Banderas. Sly sabía que nunca podría escapar totalmente de los roles de acción, y Daylight fue un papel más que le impuso otro esfuerzo físico. I think he's been typecast somewhat, but I'm not sure that's the worst thing that's ever happened. You know, I think he is a true action hero. En 1996, Stallone ya era una estrella de fama mundial. Ya habían pasado 2 décadas desde Rocky, y para celebrarlo emitió un timbre postal que circuló en 5 países. Fue un tributo sentimental a una estrella muy querida. La vida romántica de Sly estaba por cerrar su círculo. Se había vuelto a reunir con su amor de tanto tiempo, Jennifer Flavin, y en 1996 ella dio a luz a su hija, Sophia Rose. Pero un connotado cirujano del corazón diagnosticó que la niña tenía un mal que amenazaba su vida. She was in very severe heart failure and she was not growing. Stallone, que ya tenía un hijo autista, sintió el peso del dolor y de la responsabilidad. Tanto él como Jennifer permanecían las 24 horas en el hospital. Sylvester Stallone is, in private, is extraordinarily sensitive, which again you would not expect from the macho action hero type of personality that people have come to expect. Para el alivio de todos, Sofía se recuperó totalmente y para Stallone fue un renacimiento espiritual. It's one thing to have a child, which is a glorious miracle, then to have a child recover from death's door. It's like uber miracle, ultra miracle. And then, so I renewed my faith in man's skill. It renewed my faith in modern day miracles. It renewed my faith in a lot of things. And it kind of, and then with Jennifer, it really took love to a new level, a plateau that I have never been before. So I have to thank that little Sophia Rose for that. Sylvester Stallone estaba decidido a volver a enfocar su vida y sabía exactamente por dónde comenzar. Sylvester, will you love her, comfort her? En la primavera de 1997, Sylvester Stallone había estado en la cima de su profesión durante 20 años y ahora estaba listo para marcar otro hito. Él y Jennifer Flavin contrajeron matrimonio. Jennifer, you've taken Sylvester to be your husband. Will you love him? Para asegurarse de que fuera privado, Stallone deseaba una boda secreta y espontánea. I said, just have your wedding dress ready at all times. So she's walking around like 6 weeks with this dress in the bag. She says, today? No, not today. Today? No. I said, I'll let you know. Hizo los arreglos para que fuera una boda íntima como sacada de un cuento de hadas en el Palacio Blenheim, en las afueras de Londres, donde había nacido Winston Churchill. Pero como todo lo demás en la órbita de la superestrella, fue algo más que corriente. I'd like to thank finding the most treasured woman on earth, anyone who's just put up with me and persevered. So, a genius of the gender. Profesionalmente, Stallone estaba por partir en otra dirección. Engordó 20 kilos para actuar en una película dramática titulada Copland. I'm watching. I can see that. You got a crime rate here of about what? Lowest in northern New Jersey. En esta película no compartió la pantalla con escalofriantes efectos especiales, sino con Robert De Niro, uno de los actores más grandes de su generación. You came to me, to my town, with all these speeches, and you're talking to me about doing the right thing, and I'm doing the right thing. What's going on? What are you doing? Oh, like 2 weeks ago. 2 weeks ago. This one, he was doing another type of acting, a so-called more serious, quote-unquote, serious acting. No, listen to me. You're IA. That's why I came to you. You can do whatever you want. Remember you came to me and said, you want to be a cop? I'm being a cop now. I'm here. I'm asking you for some help. I need to do something for you. He was trying to do something else in Copland, and I thought he was pretty good, and more than pretty good.
Era un acto delicado de equilibrismo. Stallone sabía que él era un valioso medio publicitario. Su nombre sobre el de una película de acción garantizaría millones, pero después de 25 años en el mundo del espectáculo quería volver atrás. In the best of worlds would be to do the things that are expected and then to do something that is knowingly going to meet with a little skepticism, but it's not a financial risk of sorts, and you're not putting anyone else on the limb. You're not insisting on doing something that is going to cause the studio embarrassment and any kind of financial loss. So to go from big, small, big, small, big, small, that would be the ultimate, and that's what I'm trying to accomplish. I mean, Sylvester does those kind of movies. We understand that. That's okay. Estaba comenzando a demostrar un refrescante sentido de humildad y de humor. Aparentemente era un hombre que lo tenía todo: dinero, amor y una segunda oportunidad de ser padre. Stallone no puede viajar a ningún lado del mundo sin ser reconocido. Ha adquirido una longevidad y una popularidad que pocas estrellas podrán igualar. I thought, okay, we'll go in, say hello to the people, whatever. My God, but I didn't expect that. El reto ahora será mantener su vialidad comercial mientras intenta lograr lo que espera de sí mismo. Wouldn't it be great to be without secrets at the end of one's life? To be secretless. There is no mystery. You've done it, you've conquered it, you've seen it, and you can go to your grave saying, next. En la película Bananas de Woody Allen, Sylvester Stallone tuvo un papel menor de malhechor callejero de poca importancia. Pero cuando él escribió sus propios guiones, logró crear un gran personaje con un gran corazón que tocó a personas de todo tipo y tamaño en todo el mundo. Para Biografía, soy Jack Perkins.